Bienvenidos de nuevo Espíritus del Bosque al nuevo video sobre paleontología y en esta ocasión hablaremos específicamente de los arcosauromorfos basales, de quienes hablamos en nuestro anterior video, pero en esta ocasión no solo mencionaremos a las familias que estaban en esta infraclase, sino que nos enfocaremos en mencionar en su totalidad o en su mayoría a todos los miembros de cada una. Estos ejemplares basales estaban incluidos en el clado de los prolacertiformes, más bien conocidos hoy en día como Protorosauria. El significado de su primer nombre significa con forma de antiguas lagartijas, mientras que su segundo nombre significa primeros lagartos. Este orden estaba compuesto por las familias Protorosauridae, Prolacertidae, Charopterygidae y el clado Tanisauria. Algo que actualizaré en este video es mencionar que los Tanisauria fueron un clado que me olvidé de incluir en el video anterior, así que tocará describirlos a todos más a fondo. Antes que nada, actualmente se describe a este orden como un posible grupo parafilético, que significa que los prolacertiformes comparten un ancestro en común con los demás grupos dentro de Arcosauromorpha, pero que no les dieron origen a los otros grupos y o familias. Los Protorosauridae, también conocidos como familia de primeros lagartos, estaba compuesta posiblemente únicamente por Protorosaurus speneri, un pequeño reptil del Pérmico superior que vivió hace aproximadamente 260 a 251 millones de años, en Alemania y el Reino Unido. Este ejemplar fue descubierto primero en Alemania en el año 1710 por Christian Spener, a quien se le debe el nombre de su especie, y no sería descrito como tal hasta el siglo XIX. Durante este siglo, específicamente en 1870, fue descrita una nueva especie conocida como Protorosaurus huxleyi, proveniente del noreste de Inglaterra. Protorosaurus fue uno de los primeros arcosauromorfos en existir, y a partir de su misma época fue que divergieron los demás clados de arcosauromorfos. La siguiente familia que divergió de los protorosáuridos fueron los Prolacertidae, más bien conocidos como familia de antiguas lagartijas. Y su miembro más característico fue Prolacerta brumi, un pequeño reptil parecido a un lagarto monitor que vivió en el Triásico inferior, hace aproximadamente 252 o 251 millones de años hasta 247 millones de años, en lo que hoy sería Sudáfrica y la Antártida. Sus primeros restos fueron encontrados en Sudáfrica en 1935 y los segundos provenían de la Antártida, encontrados en 1969, pero no serían descritos como pertenecientes a él en 1987. Además de Prolacerta, su único familiar es Kadimakara y por ende la especie Kadimakara australiensis vivió en Australia durante el Triásico inferior, hace aproximadamente 251 millones de años. La siguiente familia de la que hablaremos es la Charopterygidae, que significa familia del ala de Charov, que por el momento solo estaría representada por los géneros Charopteryx y Osimec. Por un lado, Charopteryx mirabilis fue uno de los primeros reptiles voladores, o tal vez solo planeador, que existió en la actual Kirguistán del Triásico medio a superior, aproximadamente hace 225 millones de años, y fue descubierto por Alexander Charov en 1971 en ese mismo país. Por otro lado, Osimec volans fue otro pequeño reptil posiblemente volador que vivió en la Polonia del Triásico medio, aproximadamente hace 230 millones de años, siendo un poco más antiguo que Charopteryx. Algo curioso de esta familia es que estaban cercanamente emparentados con los Tanistrophidae, la siguiente familia de la que hablaremos. Y es cierto que ahora los acabo de separar y hablé primero de los Charopterígidos, pero anteriormente se consideraban arcosauromorfos basales que no estaban relacionados con otras familias, y no fue hasta el 2019 que los clasificaron como sus parientes cercanos. Los siguientes clados que divergieron de los prolacértidos fueron, por un lado, Tanisauria, que más bien son conocidos como el clado de lagartos largos, cuya característica más notable fueron precisamente sus cuellos, que eran exageradamente largos en relación con su cuerpo. Y por otro lado, los arcosauriformes, el clado que incluía
a las formas basales y los posteriores Arcosauria. Ambos comparten un mismo ancestro común, por eso es que ambos estarían dentro de un mismo grupo parafilético. Tanisauria se divide en las familias Trachelosauridae, Charopterygidae y Tanistrophiidae. Como se mencionó anteriormente, los charopterígidos estaban cercanamente emparentados con los tanistrophéidos, pero actualmente todavía se siguen estudiando para conocer concretamente su filogenia. Por el momento los dejaremos dentro de Tanisauria, pero siendo más derivados que los Trachelosauridae y casi que dentro de Tanistrophiidae. Además, no podemos avanzar sin antes mencionar al tanisaurio más basal de entre ellos, por ahora claro, siendo Gesaerosaurus lemani, un pequeño reptil de Argelia que vivió en el Triásico inferior a medio, hace aproximadamente 251,2 a 247 millones de años. Primero tenemos a los Trachelosauridae, quienes anteriormente se conocían como Dinocephalosauridae. Su anterior nombre significaba familia de reptiles con cabezas terribles. Sus miembros confirmados como tales son Trachelosaurus fischeri, que vivió en la Alemania del Triásico inferior a medio, hace aproximadamente 247 millones de años. Austronaga minuta, que vivió en la China de Triásico medio, hace aproximadamente 247,2 a 242 millones de años. Dinocephalosaurus orientalis, que también vivió en China en el Triásico medio, hace aproximadamente 245 a 244 millones de años. Además también vivía durante esa misma época, en mismo lugar, Pectodens seniunensis, de la misma forma que vivió en China durante el Triásico medio hace aproximadamente 244 millones de años. El último de esta familia por el momento sería Protanistropheus antiquus, que vivió en el Triásico medio hace aproximadamente 247 a 237 millones de años, en lo que serían las actuales Polonia, Alemania, Austria y Países Bajos. Y por último tenemos a los Tanistrophiidae, también conocidos como la familia de lagartos largos, siendo los más representativos del clado Tanisauria. Y sus miembros confirmados como tales son Augustaburiania battaglini, que vivió en la Rusia del Triásico inferior hace aproximadamente 251 a 247 millones de años. Amatosaurus rotfeldensis, que vivió en la Alemania del Triásico medio hace aproximadamente 247 a 242 millones de años. De la misma época que se descubrió en China fue el reptil Luxisaurus terrestris. Los siguientes géneros que nombraré son dos de los más diversos que existieron dentro de Tanisauria. Por un lado estaría Tanistropheus, que vivió durante el Triásico medio a superior, aproximadamente hace 247 a 230 millones de años. Y sus especies son Tanistropheus conspicus, que vivió en Alemania y Polonia, Tanistropheus longobardicus y Tanistropheus hydroides, que vivieron en la frontera entre Italia y Suecia. Además, también existen restos que todavía no fueron descritos pertenecientes a China. Y por el otro lado tenemos a Macroniemus, que vivió del Triásico medio a superior, aproximadamente hace 245 a 228 millones de años. Y está representado por tres especies: Macroniemus bassani, de los Alpes suizos, Macroniemus fuyuanensis, de China, y, por último, Macroniemus obristi, perteneciente a Suiza. Continuando con las otras especies que existieron de Tanisauria, se encontraban Cosesaurus aviceps, que vivió en la España del Triásico medio, hace aproximadamente 242 a 237 millones de años. Raibliania caligarici, que existió en Italia durante el Triásico superior, aproximadamente hace 237 a 227 millones de años. Tanitrachelos aginis, que vivió en Estados Unidos aproximadamente hace 230 millones de años, durante el Triásico superior. Y por último, que se conoce actualmente, es
Langobardisaurus pandolfi, que existió durante el Triásico Superior hace aproximadamente 228 a 201 millones de años, existiendo en Italia y Austria. Espero que les haya gustado el video. Espero que les den like, comenten qué les pareció, compartan, suscríbanse y nos estaremos viendo la próxima semana con el video de los arcosauriformes. Nos vemos.